Escuchen atentamente porque la narrativa que los medios corporativos y los portavoces del establishment les están vendiendo es una mentira diseñada para mantenerlos dóciles mientras su futuro financiero se desmorona frente a sus ojos. Lo que estamos presenciando con la ratificación del acuerdo estratégico entre Vladimir Putin y Nicolás Maduro no es un simple apretón de manos diplomático, ni un trámite burocrático más, es el colapso estructural de la hegemonía estadounidense en tiempo real, y el sonido que escuchan es el crujido del dólar perdiendo su trono. Desde 1823, bajo la doctrina Monroe, Washington ha operado bajo la premisa arrogante y colonialista de que América Latina es su patio trasero privado, un supermercado de recursos baratos donde pueden entrar, tomar lo que quieran y derrocar a cualquier gerente que se atreva a pedir un precio justo. Hemos visto este guión repetirse con una precisión mecánica en Guatemala en 1954, cuando Arbenz tocó los intereses de la United Fruit Company, y en Chile en 1973, cuando Allende cometió el pecado capital de nacionalizar el cobre para el beneficio de su pueblo en lugar de Wall Street. La historia es un ciclo implacable de intervencionismo donde la soberanía es una ilusión y la obediencia al capital estadounidense es la única ley vigente, pero ese ciclo se ha roto en Venezuela y las consecuencias para su bolsillo y para la economía global serán sísmicas. Venezuela no es un actor menor en este tablero de ajedrez geopolítico. Estamos hablando de la nación con las mayores reservas probadas de petróleo del planeta, un océano de oro negro que supera a Arabia Saudita y que durante décadas alimentó la maquinaria industrial estadounidense a precios de regalo, mientras la población local vivía en la miseria. Cuando Hugo Chávez alteró esa ecuación, cuando decidió que la renta petrolera debía financiar hospitales y escuelas, en lugar de inflar los portafolios de inversión en Nueva York, se convirtió en el objetivo número uno del aparato de inteligencia más letal del mundo. Si realmente quieren entender cómo proteger su patrimonio en este cambio de orden mundial y dejar de ser víctimas de este sistema depredador, necesitan la información cruda que solo encontrarán en este canal, así que denle al botón de me gusta y suscríbanse ahora mismo, porque ignorar esto les costará todo. Quiero que pausen un segundo y escriban en los comentarios la siguiente afirmación para reprogramar su mentalidad frente a la crisis. No soy un esclavo de la deuda, el capital obedece mis órdenes y conquistaré mi libertad financiera. La guerra económica que Estados Unidos ha desatado contra Venezuela no es una disputa política, es un asedio medieval modernizado donde las murallas son transacciones digitales bloqueadas y los soldados son banqueros que congelan activos soberanos con un clic. Han confiscado refinerías, han prohibido la importación de repuestos críticos y han bloqueado la compra de insumos médicos básicos, provocando la muerte de decenas de miles de civiles inocentes, según los propios reportes de las Naciones Unidas, pero en los pasillos de Washington a esto no lo llaman genocidio, lo llaman política exterior, porque la hipocresía es la moneda de cambio del imperio. El objetivo siempre fue transparente y brutal, que es asfixiar la economía hasta que el dolor sea tan insoportable que el pueblo venezolano se arrodille y pida un cambio de régimen. Una estrategia que fracasó en Cuba, que destruyó Irak y que ahora se estrella contra un muro de acero reforzado por Moscú y Pekín. Aquí es donde la situación cambia drásticamente, porque Rusia y China han estudiado meticulosamente la caída de Libia y han aprendido que ceder ante las demandas de Occidente, como lo hizo Gaddafi al entregar su programa nuclear y abrir sus mercados, es una sentencia de muerte que termina con el país convertido en un mercado de esclavos a cielo abierto. Putin ha trazado una línea roja en el Caribe y ha enviado un mensaje que resuena en el Pentágono con la fuerza de un misil hipersónico, declarando que la era de los cambios de régimen unilaterales ha terminado y que si Washington quiere tocar a Caracas, tendrá que pasar por encima de la arquitectura militar rusa. No se equivoquen pensando que esto es una lucha ideológica entre comunismo y capitalismo, esto es pura y dura realpolitik, es una batalla por el control de los recursos energéticos y la preservación del orden unipolar que ha permitido a Estados Unidos imprimir dinero sin respaldo durante 50 años. El pánico que se respira en las oficinas de la Reserva Federal y en la Casa Blanca
Es palpable porque saben que el mundo unipolar que surgió tras el colapso de la Unión Soviética en 1991, ese periodo de 3 décadas donde podíamos bombardear Yugoslavia, invadir Afganistán y destrozar Irak sin que nadie pudiera levantarnos la voz, ha muerto oficialmente en las costas de Venezuela. Estamos entrando en una era multipolar donde existen contrapesos nucleares y económicos reales, y esto aterroriza a la élite estadounidense porque su diplomacia siempre se ha basado en la intimidación, en la premisa de que tenemos el garrote más grande, pero ¿qué pasa cuando el otro lado también tiene un garrote y además tiene la billetera llena? La respuesta de Washington ha sido predecible y patética, enviando portaaviones y desplegando tropas en un teatro militar diseñado para proyectar una fuerza que ya no es absoluta, intentando convencer al mundo de que siguen al mando cuando la realidad es que China está construyendo la infraestructura que nosotros bombardeamos y Rusia está garantizando la seguridad que nosotros amenazamos. Las élites, tanto demócratas como republicanas, prefieren arrastrarnos al borde de una tercera guerra mundial antes que aceptar la realidad matemática de que ya no dictamos las reglas del juego global y que el privilegio exorbitante del dólar está llegando a su fin. Hablemos de ese privilegio exorbitante porque es la clave de su empobrecimiento y de la inflación que devora sus ahorros, un término acuñado para describir la capacidad única de Estados Unidos de imprimir dólares que el resto del mundo está obligado a absorber para comprar petróleo y comerciar internacionalmente. Este sistema, establecido en Bretton Woods y consolidado con el petrodólar, nos permitió vivir muy por encima de nuestras posibilidades, importando bienes reales a cambio de papel pintado, financiando déficits monstruosos y manteniendo un estado de bienestar corporativo, pero este esquema Ponzi global depende de que no exista una alternativa viable. Venezuela ha cometido el pecado imperdonable de vender su petróleo en yuanes, de comerciar con rublos y de buscar mecanismos fuera del sistema SWIFT, y si este ejemplo se propaga, si Arabia Saudita e India siguen este camino, la demanda artificial de dólares se evaporará, y los trillones de dólares que hemos exportado regresarán a casa, provocando una hiperinflación que hará que la crisis de los años 70 parezca un juego de niños. Sin la capacidad de exportar nuestra inflación y financiar nuestra deuda con el dinero de otros países, el nivel de vida del estadounidense promedio tendría que colapsar o tendríamos que confiscar la riqueza de la oligarquía corporativa para equilibrar las cuentas, y les aseguro que ellos prefieren ver arder el mundo antes que pagar su cuota justa. El acuerdo militar entre Venezuela y Rusia no es solo papel mojado. Estamos hablando de la instalación de sistemas de defensa aérea de última generación y misiles antibuque KH-30, y uno que tienen la capacidad técnica de convertir a los destructores de la Marina estadounidense en arrecifes de coral en cuestión de minutos. Venezuela ya no es un país indefenso, cuenta con miles de sistemas portátiles sigla S y una flota de cazas Sukhoi 30 que están siendo modernizados con aviónica avanzada, además de la reciente apertura de una fábrica de fusiles Kalashnikov que garantiza la autonomía en armamento ligero para una guerra de resistencia asimétrica prolongada. Pero el arma más letal no dispara proyectiles, dispara transacciones financieras, porque el sistema bancario paralelo que se está tejiendo entre Moscú, Pekín, Teherán y Caracas permite mover capitales sin que el Departamento del Tesoro de Estados Unidos pueda bloquearlos o rastrearlos. Rusia no está haciendo esto por caridad ni por amor al socialismo bolivariano. Lo hace porque entiende que cada vez que Estados Unidos derroca a un gobierno exitosamente, el cerco se estrecha alrededor de Moscú y Pekín, por lo que defender a Venezuela es defender su propia existencia y demostrar que la impunidad de Washington ha caducado. La angustia existencial de Washington radica en que si la resistencia venezolana tiene éxito, se creará un efecto dominó, donde otras naciones sancionadas como Irán, Corea del Norte o incluso aliados vacilantes entenderán que el rey está desnudo y que es posible desafiar al imperio y sobrevivir para contarlo. Estamos viendo el fin del siglo americano y el retorno de la historia, donde la capacidad de proyectar poder militar
ya no garantiza la sumisión económica y donde las mentiras sobre armas de destrucción masiva o intervenciones humanitarias ya no convencen a una audiencia global que tiene acceso a información alternativa. El costo de mantener este imperio en decadencia lo pagan ustedes. Lo paga la clase trabajadora que ve cómo se destinan 800.000 millones de dólares anuales al presupuesto de defensa, una cifra obscena que supera el gasto combinado de los siguientes 10 países, mientras aquí en casa los puentes se derrumban, el agua potable está contaminada con plomo y las familias se van a la bancarrota por una emergencia médica. Es una transferencia masiva de riqueza desde sus bolsillos hacia las arcas de contratistas de defensa como Lockheed Martin y Raytheon, un sistema de lavado de dinero legalizado donde los generales se retiran para convertirse en consultores millonarios y los políticos reciben sobornos en forma de donaciones de campaña, todo justificado bajo la falsa premisa de la seguridad nacional. Les dicen que no hay dinero para salud universal, que la educación gratuita es una utopía inalcanzable y que perdonar la deuda estudiantil destruiría la economía, pero mágicamente siempre aparecen miles de millones de dólares para construir otro portaaviones o mantener 800 bases militares en el extranjero que no protegen a nadie más que a los intereses de las corporaciones multinacionales. Venezuela representa una amenaza, sí, pero no militar. Representa la amenaza del buen ejemplo, la idea peligrosa de que un país puede utilizar sus recursos naturales para beneficiar a su gente en lugar de entregarlos a ExxonMobil y que puede resistir la presión imperial si cuenta con las alianzas correctas. La élite estadounidense está atrapada en una trampa de su propia creación, forzada a elegir entre una decadencia elegante, aceptando un mundo multipolar, o una escalada violenta que podría desencadenar un conflicto nuclear, y dada su arrogancia histórica, todo indica que no tienen la madurez emocional para aceptar que ya no son los dueños del planeta. China ya es la mayor economía en términos de paridad de poder adquisitivo. Rusia ha demostrado una superioridad táctica en tecnologías de misiles que nuestras defensas no pueden interceptar, y el sur global se está organizando en bloques económicos que ya no necesitan el permiso de Washington para desarrollarse. La propaganda que consumen diariamente está diseñada para que odien a Venezuela y teman a Rusia, para que no se den cuenta de que el verdadero enemigo es la estructura parasitaria que les niega derechos humanos básicos mientras financia guerras eternas en nombre de la democracia. Observen las calles de nuestras ciudades principales, llenas de personas sin hogar, veteranos de guerra abandonados por el sistema que juraron defender, y comparen esa realidad con los discursos triunfalistas de nuestros líderes. Hay una desconexión cognitiva que solo se sostiene mediante el miedo y la distracción constante. Si Washington intenta una invasión directa, se enfrentará a un escenario de pesadilla logística y militar, pero si no hace nada, su credibilidad como superpotencia se evaporará, acelerando la huida hacia monedas alternativas y dejando al dólar como una reliquia de un pasado imperial que no volverá. La juventud estadounidense, agobiada por deudas impagables y sin perspectivas de adquirir una vivienda digna, está despertando de este sueño inducido y empezando a cuestionar por qué su gobierno prioriza el dominio global sobre el bienestar doméstico. Esta transición histórica es inevitable y brutal, y la única pregunta que queda es si la clase dirigente estadounidense arrastrará al mundo al abismo en un último intento desesperado por aferrarse al poder, o si la ciudadanía logrará retomar el control para redirigir esos recursos hacia la reconstrucción de una sociedad que se cae a pedazos. El pacto Putin-Maduro es el espejo donde el imperio no quiere mirarse porque le devuelve la imagen de su propia impotencia y le recuerda que el tiempo de la unilateralidad se ha agotado para siempre, dando paso a una realidad donde la fuerza bruta ya no es suficiente para silenciar la voluntad de soberanía de las naciones. Ahora bien, analicemos el componente financiero del acuerdo, porque los bancos rusos están integrando a Venezuela en el sistema de pagos MIR, lo que significa que pronto las tarjetas y las transferencias no pasarán por los servidores de Nueva York, creando un circuito cerrado que es inmune a las sanciones
y que permite el flujo de capitales necesarios para la reconstrucción de la industria petrolera venezolana bajo una nueva arquitectura tecnológica. Estamos ante el nacimiento de una economía de resistencia que no solo sobrevive, sino que empieza a prosperar fuera del alcance del dólar. Y eso, mis amigos, es lo que realmente tiene a los banqueros de Wall Street sin dormir, porque si un país puede ser próspero sin dólares, entonces el dólar ya no vale nada. La narrativa oficial se está fracturando y cada vez más personas se dan cuenta de que las sanciones no son herramientas de justicia, sino armas de guerra diseñadas para matar de hambre a civiles, con la esperanza de que derroquen a gobiernos que no son del agrado de Washington, una táctica cruel que ahora se estrella contra la muralla de la solidaridad multipolar. Estados Unidos está perdiendo su capacidad de coacción y con ella su capacidad de mantener un nivel de consumo artificialmente alto a expensas del trabajo y los recursos del resto del mundo, lo que nos lleva inexorablemente a un ajuste de cuentas nacional que será doloroso pero necesario. La inversión china en infraestructura venezolana no se detiene. Están construyendo refinerías, mejorando la red eléctrica y proporcionando bienes de consumo, llenando el vacío dejado por las empresas estadounidenses que fueron obligadas a salir por su propio gobierno, regalando así un mercado estratégico a su mayor rival geopolítico en un acto de estupidez estratégica sin precedentes. Así es como mueren los imperios, no con un estallido, sino con una serie de decisiones arrogantes que alienan a los aliados, fortalecen a los rivales y destruyen la base económica interna, todo mientras una élite desconectada se felicita a sí misma en cócteles de recaudación de fondos. La presencia de asesores militares rusos en Caracas es un recordatorio visual y constante de que la doctrina Monroe ha sido archivada en el basurero de la historia y que América Latina ya no es un feudo, sino un escenario de competencia global, donde Estados Unidos tendrá que ofrecer algo mejor que amenazas si quiere mantener alguna relevancia. El reloj sigue avanzando y cada segundo que pasa, el sistema financiero alternativo se vuelve más robusto, más integrado y más capaz de sostener el comercio global sin tocar un solo dólar, lo que nos acerca al momento de la verdad donde tendremos que decidir si somos una república que cuida a sus ciudadanos o un imperio que los sacrifica en el altar de la hegemonía global. La batalla por Venezuela es, en última instancia, la batalla por el alma de la economía mundial y el resultado determinará quién controla los recursos estratégicos del siglo XXI, si serán las corporaciones occidentales o los estados soberanos en alianza con las potencias emergentes del Este. No pierdan de vista el hecho de que esta lucha por los recursos es el motor oculto que impulsa cada titular alarmista que ven en las noticias de la noche, porque no se trata solo de petróleo, sino de quién controlará los materiales críticos para la tecnología del siglo XXI. Cuando China asegura contratos de largo plazo para el oro, el coltán y el torio venezolano, está garantizando que la producción de microchips, baterías y sistemas de defensa del mañana se haga bajo sus términos y no bajo los nuestros, mientras nosotros seguimos distraídos con debates culturales estériles que las corporaciones mediáticas inyectan en sus pantallas para mantenerlos divididos y confundidos. La miopía estratégica de la clase política en Washington es tan profunda que roza la negligencia criminal, prefiriendo ganar puntos en encuestas electorales de corto plazo antes que asegurar la base industrial de la nación para las próximas décadas. Piensen en la ironía devastadora de que las mismas sanciones diseñadas para estrangular a la economía venezolana han terminado aislando a la industria estadounidense de los suministros que necesita desesperadamente para competir en la transición energética, entregando ese monopolio en bandeja de plata a nuestros competidores directos en Asia. Estamos presenciando una autolesión económica de proporciones históricas, impulsada por una ideología de excepcionalismo que nos ciega ante la realidad pragmática de que el mundo ya no nos necesita para funcionar y que los mercados emergentes están creando sus propios circuitos de valor. La Reserva Federal está atrapada en una pesadilla matemática de la que no puede despertar, subiendo las tasas de interés para intentar defender desesperadamente el valor de un dólar que pierde confianza a nivel global, pero al hacerlo, están demoliendo el mercado inmobiliario interno
y aplastando a las pequeñas empresas que no pueden refinanciar sus deudas a estos costos prohibitivos. Es un mecanismo de autodestrucción sistémico donde para salvar la apariencia de hegemonía imperial en el extranjero, tienen que sacrificar la economía doméstica. Y adivinen quién paga la factura de esta locura geopolítica. Ustedes la pagan con hipotecas que se vuelven impagables, con tarjetas de crédito al límite y con la erosión constante de su poder adquisitivo cada vez que van al supermercado. No crean ni por un segundo que esto es un accidente o simple incompetencia burocrática. Es una característica intrínseca del diseño del capitalismo tardío, donde la acumulación de capital se desacopla completamente de la producción real y se refugia en la especulación financiera y el saqueo de los activos públicos. La deuda nacional de Estados Unidos sigue escalando verticalmente, una bomba de tiempo de 34 billones de dólares que solo se sostiene porque el mundo todavía acepta nuestros bonos del tesoro como activos seguros, pero la pregunta que nadie en Wall Street quiere responder en público es qué pasará cuando los bancos centrales extranjeros, observando lo que hicimos con las reservas soberanas de Rusia y Venezuela, decidan que mantener deuda estadounidense es un riesgo de seguridad nacional inaceptable. Ese día, que está mucho más cerca de lo que los economistas del establishment se atreven a admitir, veremos una venta masiva y coordinada de bonos del Tesoro que disparará las tasas de interés a niveles que harán que la crisis de 2008 parezca un día de campo, obligando al gobierno federal a elegir entre imprimir dinero hasta convertir el dólar en confeti o declarar un impago que colapsará todo el sistema bancario occidental. Esta es la cornisa precaria sobre la que estamos caminando mientras nos dicen que la economía es robusta y resiliente, palabras vacías diseñadas para evitar el pánico masivo y mantener el flujo de capital hacia las bolsas de valores. La alianza entre Caracas, Moscú y Pekín actúa como el catalizador que está acelerando este proceso de descomposición, ofreciendo una válvula de escape concreta a los países del sur global que quieren salirse de este casino financiero amañado antes de que se derrumbe el techo sobre sus cabezas. Miren con atención cómo Arabia Saudita, nuestro supuesto aliado inquebrantable en el Medio Oriente y pilar del sistema del petrodólar, ahora coquetea abiertamente con el ingreso a los BRICS y considera vender su petróleo en otras monedas, una puñalada directa al corazón de la hegemonía estadounidense que ha sido convenientemente minimizada por la prensa corporativa. El mundo se está reorganizando aceleradamente en bloques comerciales que excluyen a Estados Unidos y a Europa, creando una esfera de coprosperidad euroasiática donde las materias primas fluyen libremente sin la interferencia del Departamento de Estado ni las amenazas de austeridad del Fondo Monetario Internacional. La respuesta de la clase trabajadora estadounidense ante este escenario no debe ser el miedo xenófobo que los demagogos intentan instigar para culpar a extranjeros de nuestros males, sino la furia organizada contra una élite oligárquica que ha vendido la soberanía económica del país para maximizar sus ganancias trimestrales y sus bonos ejecutivos. Nos vendieron la mentira de que la globalización neoliberal nos haría a todos ricos, pero la realidad brutal es que ha desindustrializado nuestro país, ha precarizado el empleo hasta niveles victorianos, y ahora nos deja vulnerables y dependientes en un mundo hostil que nosotros mismos ayudamos a crear con nuestra arrogancia. La narrativa simplista de que Venezuela es una dictadura malvada y nosotros somos los libertadores benevolentes es un cuento de hadas para adultos diseñado específicamente para que no cuestionen por qué estamos gastando miles de millones en operaciones de cambio de régimen en el extranjero mientras nuestras propias ciudades enfrentan crisis de adicción, falta de vivienda y decadencia infraestructural que rivalizan con las de cualquier país subdesarrollado. Es una distracción masiva, un juego de humo y espejos para que no miren hacia arriba y vean quién se está llevando realmente la riqueza que ustedes producen con su trabajo diario. Y no se equivoquen. La próxima fase de esta guerra híbrida no se librará solo con sanciones y despliegues navales,
se librará en el ciberespacio y en el control de las monedas digitales de los bancos centrales, las CBDC, que Washington intentará imponer como la última herramienta de control totalitario para evitar la fuga de capitales hacia el nuevo sistema financiero oriental. Están preparando el terreno para un corralito digital global donde su capacidad de gastar su propio dinero estará condicionada a su comportamiento y obediencia política, y la resistencia de Venezuela al buscar mecanismos de pago alternativos es un laboratorio experimental que demuestra que la soberanía tecnológica es el único escudo real contra la tiranía financiera que se avecina. No podemos darnos el lujo de la pasividad cuando las placas tectónicas de la economía mundial están colisionando, porque los escombros de este choque caerán inevitablemente sobre aquellos que no estén preparados para protegerse, triturando a la clase media que sigue aferrada a las viejas reglas de un juego que ya ha cambiado para siempre. La era de la complacencia ha terminado, y ahora entramos en la era de la estrategia personal agresiva, donde cada decisión cuenta y donde la ignorancia se paga con la insolvencia. Ustedes tienen ahora la información que los grandes conglomerados mediáticos les ocultan deliberadamente. Tienen el mapa de un territorio hostil y cambiante, pero el mapa no sirve de nada si no tienen la voluntad férrea de caminar hacia la salida antes de que cierren las puertas. No permitan que el ruido ensordecedor de la propaganda los paralice. Utilicen este conocimiento para diversificar, para cuestionar todo lo que les dicen y para construir una fortaleza alrededor de sus finanzas que sea impenetrable ante los caprichos destructivos de un imperio en decadencia que buscará salvarse a costa de sus ahorros. Si este análisis ha encendido una chispa de indignación y claridad en sus mentes, si entienden la urgencia de lo que está en juego, denle me gusta a este vídeo ahora mismo para obligar al algoritmo a difundir esta verdad incómoda y suscríbanse al canal porque esta es su trinchera y su aula en la guerra económica que ya ha comenzado. Quiero que sellen su compromiso con su propia liberación, dejando una última declaración de poder en los comentarios. Escriban ahora mismo: rompo las cadenas de la dependencia y tomo el control absoluto de mi destino financiero. Y finalmente, los dejo con esta interrogante brutal que deben responderse con total honestidad frente al espejo esta noche. ¿Están construyendo activamente un bote salvavidas para su familia con activos reales o siguen confiando ciegamente en que el capitán de un barco que se hunde vendrá a rescatarlos antes de que el agua les llegue al cuello?